al de los demás es una persona de atención prioritaria independiente del resto de niños. La Corte específicamente señala que la gravedad en este caso, la gravedad se configura por la posibilidad de que los estereotipos sobre la asignación del género en la sociedad establezcan patrones y perjuicios a quienes no encajan en lo comúnmente aceptado. Entonces se crea como una nueva categoría de personas de atención prioritaria sobre el resto de niños, ya también creando un sistema de desigualdad y de privilegios. El segundo concepto peligroso es el reconocimiento y la imposición de un derecho que no existe en nuestra Constitución y en nuestra ley, que es el derecho a la identidad de género. Existe el derecho a la identidad, pero no existe el derecho a la identidad de género. La Corte reconoce este como un derecho existente y exigible. A partir de esta sentencia, este derecho podría ser exigible ante cualquier institución educativa o cualquier institución contra cualquier persona bajo los mecanismos de ejercicio de los derechos constitucionales. Además, contradice al propio Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que ya establece cuáles son los elementos de la identidad, y en ninguno de estos está el mal llamado autopercibimiento de género. Inclusive señala la Corte que este supuesto derecho se puede ejercer en cualquier etapa de la vida, incluido un niño de 5 años o menor. Y en su punto 130 señala, el derecho a la identidad de género se ejerce en todas las etapas de la vida, sin un criterio científico, sin un sustento médico, sin un sustento psicológico. La tercera distorsión que se puede identificar en la sentencia de la identidad de los niños. De acuerdo con el artículo 33 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, los elementos de la identidad son el nombre, la nacionalidad, las relaciones con la familia de conformidad con la ley. Ninguno de estos derechos fue afectado por la institución educativa, y la expresión de género o la mal llamada niñez trans no es un elemento de la identidad reconocido por la Constitución. La tercera distorsión es la distorsión de la igualdad ante la ley. La Corte separa con argumentos muy cuestionables el ejercicio legal y el ejercicio material de los derechos constitucionales, y establece que las poblaciones llamadas vulnerables, como este caso es las personas con disforia de género, a quienes llaman la niñez trans, para poder ejercer materialmente sus derechos en igualdad de condiciones, requieren de adopción de medidas especiales de equiparación y de tratos diferenciados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además, que no se sabe a qué llaman derechos, sino son solo a sus deseos, a sus autopercepciones, si son a los derechos constitucionales, pero ya se establece que estas personas tienen que tener condiciones diferentes y un trato diferenciado para supuestamente equiparar el goce de los derechos con el resto de personas. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros tenemos que adaptarnos a su autopercepción, sin importar nuestros propios límites de derechos, para que supuestamente puedan ejercer los derechos de igualdad, creando así más bien una especie de desigualdad y de régimen de privilegios. Es decir, las mujeres tenemos que aceptar que hombres que se crean mujeres participen en nuestros deportes, usen nuestros baños, participen en nuestras mismas actividades, porque ese es su régimen diferenciado de trato para supuestamente ejercer derechos en igualdad. La siguiente distorsión, y la más grave, es que la Corte identifica a la ideología de género como una verdad no refutable. Una verdad, como decir que el sol quema, para la Corte Constitucional es la ideología de género. Una verdad que está sobre la biología y sobre la ciencia, sobre la medicina. Y les voy a leer específicamente aquí lo que dice la Corte.
La Corte reconoce que el sexo asignado al nacer es una simple asignación, no es un hecho biológico, y que la identidad de la persona se construye personalmente por la vivencia. Es decir, es una verdad absoluta que un niño asignado hombre al nacer, por su vivencia personal a los 5 años, se pueda autodefinir y autopercibir como mujer. La asignación no lo toma como un hecho biológico y no lo estudia desde la biología, sino como un hecho no importante. Lo importante es cómo la persona se autopercibe el resto de su vida. Tiene frases la Corte como las personas deciden construir su identidad de género sin tomar en cuenta la edad. Puede ser un niño de 5 años como puede ser un adulto de 40. Otra de las afirmaciones de la Corte. Tal como lo ha reconocido la Corte, los atributos que conforman la identidad son flexibles y se transforman con base a las experiencias y decisiones de cada persona. La Corte también considera que el ser menor de edad no debe limitar la expresión de género autopercibida. Y los dos puntos que para mí son realmente los más graves. Sobre todo dice. De esta forma, el sexo, así como las identidades y los atributos que han sido construidos socialmente en función de diferencias biológicas en torno al sexo asignado al nacer, terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de quien lo detenta. Es decir, el sexo termina siendo un rasgo que depende de la apreciación autopercibida, que descansa en la construcción de la identidad de género personal relacionada con el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada. Todo esto en relación a un niño de 5 años. Entonces, con estos conceptos, lo que la Corte ha hecho es imponernos al país una ideología como ciencia, porque de acuerdo con la sentencia no es irrefutable y el sistema educativo no se puede negar a acoger esta ideología dentro de sus instituciones. Después de hacer todo este análisis, en el que, si ustedes leen la sentencia, una sentencia bastante larga, la Corte nunca cita un estudio psicológico, un estudio psiquiátrico, nunca realiza un análisis del peso que tiene el hecho biológico del sexo femenino y masculino en la vida humana, decide que el colegio, la escuela al que este niño iba, violó su derecho a la educación, su derecho al desarrollo de la personalidad y una serie de derechos constitucionales, y impone a esta institución específicamente desarrollar un nuevo protocolo de convivencia en asesoría con, como siempre en la Corte, la Defensoría del Pueblo, que es otra de las instituciones que maneja esta agenda, e impone la más grave al Ministerio de Educación elaborar un protocolo de aplicación obligatoria para escuelas públicas y privadas sobre cómo se deben llevar los procesos de transición de género dentro de las escuelas. La Corte, este protocolo exige que sea realizado de conformidad con las denominadas guías de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación social por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. Más adelante les voy a mencionar unas pocas cosas que tienen estas guías, que son elaboradas por el Consejo Nacional de la Igualdad de Género. ¿Cuáles son los efectos legales sobre el sistema educativo que tiene esta sentencia? Primero, la Corte señala que las medidas impuestas en un espacio educativo bajo la suposición de que todas las personas son cisgénero quiere decir que uno se identifica con el sexo biológico, impactan negativamente en las personas que podrían no ser cisgénero. Es decir, las instituciones educativas no pueden suponer que todas las personas
se autoperciben del sexo que han nacido. Esto quiere decir que no se puede identificar naturalmente a los niños niños y a las niñas niñas. La obligación que tienen las unidades educativas de adoptar medidas que contribuyan a lograr esta supuestamente igualdad material, que quiere decir que las personas que se autoperciben otra cosa tengan un trato diferenciado. La Corte identifica como vulneración de derechos no dejar utilizar el baño de niñas a un niño, no usar el nombre elegido por el niño distinto al que con el fue registrado, no dejar utilizar el uniforme de niña en este caso, y lo más grave, reconoce como una vulneración de derechos requerir informes psicológicos o psiquiátricos sobre el estado mental del niño que esté en este proceso y sobre la disforia de género. La psicología, la psiquiatría, la medicina y la biología no pueden ser tomadas en cuenta. La Corte también reconoce que la estructura binaria en una escuela, es decir, identificar niños y niñas, es per se discriminatoria. ¿Cómo se deben identificar a los niños en los colegios? Si ya no pueden ser niños y niñas, ya no se pueden hacer actividades separando niñas y niñas, niños y niñas. Ya no se les puede llamar a los niños niños y a las niñas niñas porque no se puede asumir que son cisgénero. Identifica todas estas estructuras binarias como discriminatorias per se. También impone a las instituciones educativas esto, dice, quien adopta una identidad de género femenina asume los roles asociados a las niñas cisgénero. Las autoridades escolares tenían la obligación constitucional de garantizar que la niña pudiera expresar de modo integral y seguro su identidad de género. Genera una obligación muy grave para todas las instituciones escolares, sin analizar el interés superior de los otros niños, sin tomar en cuenta el efecto que esto puede tener sobre otros niños ni sus derechos. Una cosa importante también es que la Corte en ningún momento evalúa el peso que tiene la patria potestad dentro de estas decisiones de los niños. La Corte señala que es simplemente un derecho del niño a autopercibirse. Nunca señala que estos procesos deben ser iniciados bajo estricto requerimiento de los padres o autorización de los padres, dejando abierta la posibilidad a que internamente en las instituciones educativas los niños puedan elegir o autopercibirse sin necesidad que los padres estén presentes y sin necesidad de que los padres den su autorización. En ninguna parte de la sentencia se menciona la patria potestad. ¿Qué se ha generado con esta sentencia de la Corte? Primero, esta desigualdad que se crea entre los niños al decir que hay ciertos niños que requieren un trato diferenciado para que puedan ejercer sus derechos sin analizar el impacto que puede tener en otros niños, el impacto que puede tener en las niñas compartir un baño con un niño o compartir sus actividades con un niño, no son analizadas por la Corte. El derecho de los padres, consagrados en los artículos 29 y 30 de la Constitución y 37 y 39 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. La Corte ni siquiera los considera, ya que asume como una verdad innegable la ideología de género. En base a esta sentencia, ningún colegio puede negarse a incluir en su pensum educativo la ideología de género y la noción biológica como determinante del sexo. Entonces, los padres ya no tienen su derecho a elegir la educación para sus hijos, a elegir la educación en base a sus valores, a sus creencias. La Corte, además, niega que las normas de identificación de los niños están determinadas por la Ley de Gestión de Identidad y Registro de Datos, que es el argumento que usó la escuela para no cambiar el nombre. Cuando el propio Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 35, establece que la identidad de los niños está determinada por estas normas de gestión de los registros civiles y de inscripción.
La Corte no reconoce ni analiza el artículo 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia, de que los derechos de los niños se ejercitan en forma progresiva y de acuerdo con el desarrollo a su madurez. De acuerdo con la Corte y con las guías bajo las que se tienen que realizar estos protocolos, la autopercepción puede ocurrir a cualquier edad y es un derecho del niño ejercer. En este caso estamos hablando de un niño de 5 años. La Corte también desconoce el mandato del artículo 29 de la Constitución, que señala que la educación sirve al interés público y no individual. La educación no puede servir a ideologías personales. Tiene que servir al interés público, y en este interés público, el interés superior y derecho de todos los niños está por encima. Si analizan el caso el niño sujeto de este proceso, nunca se le negó el derecho a la educación, es decir, a participar de la educación, a ingresar a la unidad educativa, a participar de los eventos, a participar en clases. Lo único que se le negó es temas como el uso del baño, el uniforme que debía usar, el nombre que debería usar y participar en actividades de acuerdo a su sexo biológico. ¿Qué derechos se violentaron del niño? Constitucionales reconocidos, ninguno. Solo se violentaron ciertas creencias, ideologías, deseos personales que la Corte lo está poniendo por sobre el derecho y la integridad de todos los niños. El estado ahorita de esta sentencia, bueno, la sentencia está emitida, el tiempo para que el Ministerio de Educación emita este protocolo está corriendo. ¿Qué dicen estas normas sobre las que se puede, o guías sobre las que se debe realizar este protocolo? Les voy a decir unas pocas. Por ejemplo, estas guías elaboradas por el Consejo Nacional de Igualdad de Género establece que estas llamadas diversidades sexogenéricas deben ser enseñadas desde la educación básica, es decir, a los niños desde los 3 y 4 años. Señala ya sin cuestionamiento y sin análisis también que se debe dar la libertad de usar un nombre distinto, el nombre social elegido por el niño, sin previa autorización de los padres, porque nunca lo pone. Se debe dejarles usar el baño según su autopercibimiento. Imagínense lo que es que niñas de 4 años empiecen a utilizar los baños compartidos con niños, y en la adolescencia peor, sobre todo para las mujeres. Es un tema muy delicado el que se les obligue a compartir el baño o que se les obligue a participar en campeonatos deportivos. Otras de las normas preocupantes de estas guías es que ya se habla de las etapas de la supuesta transición de género y ya se reconoce como una de las etapas la transición médica, que incluye cirugías, bloqueadores de la pubertad, terapias de hormonización y mutilación de cuerpos. Y no se establece a qué edad podrían comenzar. Y como ya lo estableció la Corte, la transición de género y el autopercibimiento es un ejercicio que se puede ejercitar a cualquier edad y en el transcurso de toda la vida. Esto es un breve resumen de la sentencia. Lo más importante ahora es escuchar la parte ideológica y sobre todo la parte médica de la doctora Sagnier.